Bueno, estamos con Miguel Álvarez, sobreviviente del crucero Ara Belgrano en la guerra de Malvinas. Bueno, primero que nada, un placer tener una personalidad como usted y bueno, conocer un poquito de la historia, ¿no? Que siempre es bien recibida por todos los argentinos, esta guerra por ahí que nos marcó hoy mucho a Argentina y bueno, contar un poquito ¿dónde precisamente estabas ese día de esta guerra, no? Bueno, aquel 2 de mayo estaba a bordo del crucero Ara General Belgrano y bueno, me despertó el primer torpedo que impactó en la aleta de popa a babor, y cuando quise pensar qué había sucedido vino el segundo que pegó en la proa del crucero Belgrano. Y ahí me encontraba, yo estaba descansando después de haber cubierto los roles de combate desde el sábado a la noche hasta el domingo al mediodía. Y esa cobertura, ese rol de combate es cubierto por la totalidad de la dotación. Todos están en su puesto de combate. Y aparte tenemos una condición que es muy especial de estar arropado lo más posible por todo lo que pueda suceder. Cuando yo cumplía el rol de combate estaba con calzoncillo de puntos, camiseta, pantalón, chaqueta, pantalón de zona fría, que es un pantalón especial con una cobertura por dentro de paño, con campera parca y más el salvavidas. Todo eso te comprime, te agota, de tal manera que cuando se levantó el puesto de combate real, yo seguí 4 horas más porque tenía que seguir cubriendo mi guardia, que era de 8 a 12. Y cuando largo la guardia, después de almorzar, me voy a mi camarote a descansar y me acosté con toda la ropa. Pero era imposible, así que me levanté, me saqué todo y quedé con lo más livianito. Y así me agarró aquel 2 de mayo en calzoncillo, con una remerita y una bufanda, y así me tocó iniciar la salida de aquel momento tan trágico, desde la plataforma, la última plataforma de popa, que está sobre los tanques de combustible, y el torpedo que ingresó a unos 6 metros, 7, 8 metros de donde yo estaba durmiendo. Ingresó y penetró hasta la sala de máquina de popa y bueno, ahí hizo un desastre que se generó, se extendió, y todo ese fuego nos dejó sin luz, sin propulsión. Y en ese desconcierto, que me despierto, que no sabía qué pasaba, llegué a pensar que habíamos, qué sé yo, varado, estábamos en el medio del mar, muralla no hay, pero fue un golpe tan seco que se me ocurrió si esto es un golpe como si hubiésemos chocado contra una muralla, no, eran 2 torpedos, pero nos pararon así, literal, en seco, y el buque se detuvo, quedó sin luz y comenzó todo el drama. No se veía nada, simplemente por ahí algunas llamas de ese fuego, el olor a acre, el olor a cable quemado, el olor a pintura, bueno, y agua que entraba y petróleo que entraba. De ahí pude salir, digamos, no por mis propias capacidades, sino porque Dios me ayudó a salir de ahí. Yo había llegado y ya tenía el agua al pecho y no había otra posibilidad de salir. Teníamos un tambucho en la banda de estribor, pero delante mío había como 100 y pico de hombres.
Y yo descalzo, pienso, si me adelanto, puede haber un forcejeo, yo descalzo, el piso de chapa, me caigo y me hago más rápido. Y ahí hice algo que no es algo que yo sabía o que lo había pensado, algo que brotó, que fue, con el tiempo aprendí que fue una oración de agradecimiento. Y como ya dije, mi vida llegó hasta acá, le empecé a agradecer a Dios por mi padre, por mi madre, por mi esposa, mis hijos, a pedirle que los cuide, que los guíe. Y ahí es donde la veo a mi esposa y a mi hijo mayor como me está viendo a mí. Esa manifestación de Dios en ese momento fue lo que me cambió el pensamiento. En vez de entregarme, me dijo, tenía otra posibilidad por acá, que fue salir entre el pasillito muy estrecho entre la pared o mamparo de proa del sollado y los respaldares de las camas. Y ahí me desplacé cómodamente, no había nadie, solamente me encontré con alguna almohada o colchón. Voy hacia la banda de estribor, el agua seguía creciendo, llegué en puntita de pie con el agua a los labios y tragando. Me subo a una mesita que había, que la ocupábamos para compartir el mate o una charla, y sabía que arriba había un barral que lo usábamos de perchero. Me subo a la mesa, me prendo de ese barral y digo, bueno, aguanto lo que pueda, mientras que mis compañeros van escalando, van saliendo. Y bueno, no escuchaba más que ese glutear y ese pedido de auxilio, mamá, papá, camada, hasta que estiro el brazo derecho, estaba al alcance de la escala, una escalerita para subir, y extiendo el otro brazo izquierdo, y cuando el cuerpo se desplaza, sí, mi cuerpo choca con algunos compañeros que estaban ahogándose, y empiezo a subir. Obviamente que no estaba en condiciones de ayudar a nadie, estaba haciendo mi salvataje. Y mi salvataje, no te puedo decir si sentía frío, porque como que las sensaciones ahí no las tenés en cuenta. Está bajo el comando de emergencia del ser humano, esas situaciones límite. Y trepo la escalera, empiezo a trepar por el interior del tambucho de escape. A una determinada altura el tambucho de escalera queda un espacio como de 1 metro y pico, y ahí me encuentro con otro compañero que lo reconocí, se llamaba Cabrera, de apellido, un cabo primero, y le indico el camino, me dice, no, pasá vos y yo te sigo. Bueno, así fue, pasé yo, él me siguió, y cuando llego a la cubierta, a la cubierta 01, antes de salir a la principal, había gente que estaba ayudando, recibiéndonos. Yo prácticamente desnudo, con petróleo y agua, era la característica del monstruo del lago. Y me acuerdo porque vi cuando el cabo segundo marinero o yo les tiro la mano para que me asista, se sorprendió. Era como existe un monstruo que salía de las entrañas del crucero. Y había otro cabo principal que enseguida me ayudó y salí, subo una escala más y estoy en cubierta principal, que la salida estaba a la altura de la torre 4 del cañón de popa. Y ahí salgo, inicio mi camino hacia proa, escucho que dispararon desde el puente 2 de popa
con ametralladora, alguien supuestamente le tiraban al submarino, ya no estaba. Camino a proa y en proa me encuentro con unos compañeros de la balsa. Ahí un conscripto, Raúl Morante, me pasa un capó, esos capotes que usaban los centinelas tradicionales, y con eso me tiro la balsa. En la balsa el teniente de corbeta en ese momento, Castro Madero, me da un calzoncillo de punto, y con eso hice la travesía en la balsa, con mucho frío, y el oleaje y el viento y la temperatura que uno lo siente, las manos se me congelaban. Me tocó estar ahí con un compañero que hasta el día de hoy no sé quién fue, porque el destino no encontró en ese lugar de la balsa 6, tratando de despegarla del casco, y no podíamos. La fuerza del mar y el viento no se podía ni con los brazos ni con los remos, y la balsa se iba acercando a proa, y me tocó ver que el buraco del impacto del torpedo en proa dejaba muchas corte de acero, y ahí se metió una balsa, y a esa balsa vimos que se le cayó como un pedazo de ancla de maniobra y cadena, no el ancla real del buque, sino de las que están, en esa parte estaba el pañol de contramaestre. Y después otra balsa que también, y la tercer balsa enfrenta ese buraco, y cayó como que si tuviese timón y motor. Y le digo a mi compañero, si esa pasó, nosotros también pasamos. Y así fue, porque hoy lo podemos contar. Enfrentamos el buraco y era como una tobera, todo el viento pasaba por ahí. Y eso nos hizo caer a babor, como que si la balsa tuviese motor y timón. La balsa no tenía nada. Los que estaban dentro de la balsa ni se enteraron. Se han enterado por el relato mío, por ahí de mi compañero que lo haya hecho. Y nos incorporamos dentro de la balsa, uno en cada extremo quedó, y a mí me tocó ir cuidando, sosteniendo la cremallera de la cortinita que tenía ese extremo de la balsa, para que no entre agua. Y eso, bueno, las manos se congelaban. Cuando nos rescataron al otro día, cuando intenté levantarme, me di cuenta que de la cintura para abajo no tenía control, estaba todo congelado. Entonces le digo al teniente, no me puedo parar. Le avisa a la gente que estaba en la cubierta del buque del aviso Gurruchaga, y cuando la ola levantaba, me tomaron debajo de la sacila y me pusieron en cubierta. Me quisieron soltar, le digo, no me suelten porque me caigo, no tengo control, así que me ayudaron a dar los primeros pasos, y hasta que se me pasó, seguí, después caminé solo. Un cabito que habíamos hecho el viaje en la fragata Libertad estaba ahí en el Gurruchaga, repartiendo un jarro de chocolate caliente. Yo lo agarré como si nada, él abrió los ojos, me lo tomé. Claro, estaría caliente, yo estaba congelado, ni me enteré de la temperatura que tenía. Así que entro al comedor del Gurruchaga. El aviso Gurruchaga fue el que rescató más náufragos, como 300 y pico. No recuerdo bien el número exacto. Hago una recorrida, estaba todo ocupado, voy al comedor de oficiales, ahí estaban los compañeros míos que estaban quemados. Así que recorrí los sollados, y donde vi un lugarcito, me tiré entre un pasillo, entre cama, en el suelo, y ahí fue mi
mi descanso. Tenía sensaciones como para ir al baño, pero no podía, estaba todo congelado. Y ahí me dormí como 30 horas. Sí, lo de la noche del 3 y todo el 4 hasta el 5 a las 9 que entramos al puerto de Ushuaia. En esas situaciones me sorprendió aquel 2 de mayo. Y gracias a Dios que lo puedo contar y lo puedo compartir y puedo seguir disfrutando. Volver un poquito para atrás. Cuando ustedes se enteraron que iban a la guerra, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a ustedes por la cabeza? ¿Qué pensaban a dónde iban? Lo que iba a pasar. Yo me imagino esa época haber sido durísima para estar ahí más que nada, y bueno, principalmente que le llegue el comunicado, sí. Muchachos, vamos a la guerra. Mira, hay distintas versiones. Yo te cuento la mía. La mía y de lo que me fui enterando en la medida que fui escuchando y leyendo con respecto a la gesta de Malvinas. En el caso mío, yo entré porque me quería ser militar, entré a la escuela de mecánica. Quería ser militar, no sabía lo que me iban a pagar, no sabía cómo se iba a desarrollar esa vida. La fui conociendo de a poco. Pero, viste, como es algo que a uno le gusta, vamos. Yo en el 81 estuve haciendo el viaje en la fragata Libertad. Y sucedió que estando en el puerto de Palma de Mallorca, en las Baleares, desembarcamos, salimos con unos chicos, vamos a una confitería, y en la confitería nos relacionamos con otras chicas y otros chicos que había. En ese grupo, digamos, tal vez que un grupo selecto, aparece un señor de unos 40 y pico de años, ni me acuerdo, pero era mayor que el resto. Yo en esa época tenía 26 años. Y hablando, en un momento, este señor que se incorpora después que estábamos compartiendo, se presenta como el fotógrafo de las infantas reales, no era el cocinero. Entonces, hablando, me dice, yo estuve en Argentina sacando fotos, sí, durante el gobierno militar, y patatín, patatán, y él pegó un giro que dijo, cuánto lo siento por ustedes, porque puso de manifiesto ese amor de la madre patria a la Argentina, de los españoles argentinos, y de todo lo que ellos vivieron, y de cuánta ayuda recibieron de la Argentina. Y me dice, sí, hoy los veo, y haciendo también alusión a la fragata y lo que la fragata Libertad representa para el mundo. Sí, no les puedo decir más nada, pero ¿cuánto van a sufrir? Y yo le pregunté, ¿qué? ¿No nos podés decir algo? ¿En qué? ¿Cómo? Dice, no. Pero ya que se dio el momento y que estamos, se lo digo, y disfrutemos de este momento. Bueno, pasó. Como pasó ese momento en las Baleares, también pasó en mí. Yo a eso no lo tuve en cuenta cuando esa mañana del 2 de abril el comandante del crucero ordena que formemos todo en tierra y nos habla dándonos la noticia de que las Fuerzas Armadas habían desembarcado en Malvinas y el Estado había recuperado la soberanía usurpada por la corona británica. No se me vino para nada. Después que nosotros, al menos que yo sé que
ya se había, digamos, realizado la operación Rosario, ya estábamos enterados. Ahora, no me trajeron una tarjetita diciéndome, mire Álvarez, vamos a la guerra. ¿Es gustoso de venir? No. La cuestión es que se empezaron a acelerar una serie de trabajos en el crucero y empezó a llegar gente y zarpamos en abril, si no recuerdo mal, el 16 de abril, o primero el 13 y volvimos a entrar y lo hicimos finalmente el 16 de abril. Y claro, la información se pasa de distintas maneras, de acuerdo al objetivo que el comando, el empresario, tu jefe quiere obtener. Salimos a navegar y nos íbamos con dirección a navegar al sur del Cabo de Horno. Pero aquí lo que cada uno tiene que poner de manifiesto es, como deciste, la información y la capacidad de discernir, de ver, de interpretar. Si habíamos recuperado, iba a haber una reacción. Bueno, esa reacción es la guerra, la batalla, el enfrentamiento. Ahora, por ahí se dicen muchas cosas, que muchos fueron y no sabían, y es lógico. Es lógico porque, por ejemplo, yo en su momento no sabía más que esto que estoy comentando. Hasta hace poquito, hará 2 años, que pude escuchar la conferencia que brindó en el centro naval el capitán de navío Hugo Santillán, infante de marina del batallón 2, que fue el ejecutor de la obra, de la operación Rosario. Entonces, todos estuvieron trabajando con un sigilo tremendo. Entonces, y con un tiempo muy restringido, que la popular no lo sabe y que los medios masivos, responsables a veces de dar a conocer verdades que enaltecen y que debería ser orgullo nacional, como que por ahí está un poco linguneado. Entonces, lo que dice este capitán Santillán, que en febrero, no recuerdo bien la fecha ahora, y aparte la memoria a veces me falla, ¿no? Pero la exactitud está en esa conferencia, en ese video. Los errores míos son por falta de memoria, pero más o menos. Un 18 de febrero, cuando el almirante Anaya pone en funciones al comandante de operaciones navales, el almirante Julio César, no me acuerdo bien el apellido, pero el comandante de operaciones navales de ese año, dice, también lo dice el almirante que asumió el cargo de comando de operaciones, el almirante se sale del protocolo y me pide que lo acompañe con mi auto a Espora, que el protocolo indicaba otro, va él con su custodia y el comandante lo despide en Espora, lo pidió que lo acompañe. En ese momento él le dice que prepare un esquema para un posible desembarco en Malvinas en algún momento, sin defensa. Y bueno, lo acompaña, vuelve, empieza a preparar. El lunes siguiente o el martes recibe del subjefe del Estado Mayor de la Armada la misma orden, pero
con una modificación que le dice con defensa. ¿Qué hace el COP? Va a Buenos Aires, lo ve a Anaya de nuevo. Anaya le dice, prepare sin defensa. Bueno, vuelve a puerto, prepara. Esa preparación después empieza a tener implicancia con los comandos subordinados al comando de operaciones, que es el comando de la infantería, el comando de la flota de mar, el comando de la aviación naval, a ver con lo que tienen qué se puede hacer. Un plan esquemático se llama. Se lo lleva y lo aprobó el almirante Anaya, que era el comandante de la Armada. Lo llama Galtieri, que era el presidente. Se va. Juan José Lombardo era el almirante, comandante de operación naval. Lo van a ver, le presenta. El almirante Lombardo le pone en claro todo, punto por punto, los pro y los contra. Las preguntas iniciales que le había hecho el almirante Anaya era: ¿qué pasa si tenemos un submarino nuclear con la fuerza de tarea? Y obviamente esto sintetizando, porque la exposición es muy exquisita y hay que darle más tiempo. Le dice el almirante Lombardo: si tenemos un submarino en el teatro de operaciones, considere todos los buques hundidos. Mientras no tengamos un submarino en el teatro de operaciones, la fuerza de tarea que haga todo lo que tiene que hacer, es decir, el traspaso de todo el material, tanto en aviones como en barco. Bueno, pero estamos hablando del 18 de febrero y los días pasaban más o menos de una semana a la otra, todo esto. Febrero. En marzo, entre el BINDO y el COIN deciden hacer una práctica real en una costa que sea muy semejante a Malvinas, y la hacen en Punta San Román, en la provincia de Chubut. Ya estamos en el mes de marzo, más o menos como el 22, algo así salen. 3 días, si no recuerdo, o 4, y la Argentina recibe información desde Londres, o de España o Francia, no me acuerdo bien, que Londres había ordenado el desplazamiento de los submarinos al sur. En ese momento aceleraron todo y ordenan la vuelta a Puerto Belgrano del Ara San Antonio, que era el buque tanque, que estaban los infantes con todos sus vehículos, y a la costumbre que tenían los infantes cada vez que volvían de una operación, guardar todos los pertrechos, bañarse e irse franco. Ese día guardaron, se bañaron, pero pernotar en el batallón con algo que nunca habían escuchado. A partir de ahora, prepararse para embarcar, para desembarco real o ejecución real. Así que ahí empezó todo, y estamos hablando de marzo. No recuerdo bien si fueron 3 o 4 días en que, una vez que llegaron,
todo el cargamento, toda la logística se hizo a full con la cobertura de un plan que se cubría en esa figura, con el plan de abastecimiento a la tierra grande, la Tierra del Fuego. Entonces, todo el movimiento que hubo en Puerto Belgrano, si alguno preguntó, estamos cumpliendo este operativo, que era normal. Y así se inició, y más que nada como para aclarar cuando uno no lo sabe, cuando uno se hizo una idea errónea, pero más que nada porque uno no lo sabe. Y cuando uno no sabe, opina y dice cosas que no hacen daño a nosotros mismos. Entonces, se fueron enterando los comandos superiores en ese interín. Desde febrero eran 3 o 4 que estaban enterados. Después se fueron incorporando más hasta que se incorporó el general García, que fue el comandante del 5º Cuerpo, y a lo último se fueron un poco más. Y a ese sigilo también estaba la parte de psicología del Estado, que por ejemplo el periodista de esa época, Rock o Senfield, o políticos como León, que empezaban a ponerle un poquito de calor, y por qué, y tendríamos que estar, bueno, y esto lo explica el capitán Santillán, y nosotros trabajando en sigilo, y esto diciendo esto, no sabíamos si había sigilo o si era psicología del Estado. Bueno, es todo un tema que a veces no lo manejamos todos y bueno, no se sabe. La cuestión es que el comandante del buque Ara Cabo San Antonio se entera de a dónde iba después que sale de Puerto Belgrano, después que ya está navegando por el canal. Le llega un mensaje donde le dicen: abra el sobre número 5, abre el sobre y le dice: usted es el núcleo de la fuerza de desembarco que va a recuperar la soberanía de las Islas Malvinas. Ese era el capitán de fragata Acuña. Y bueno, yo me enteré hace poquito, hace 2 o 3 años, ya estamos cumpliendo 40 años, y por ahí seguimos teniendo esa duda, pero no me dijeron nada, que me llevaron a la fuerza. Si fuésemos de jardín de infante, bueno, digamos es considerable. Para sacar a los chicos a veces del jardín de infante para un acto patrio hay que pedirle consentimiento a los padres. Bueno, en el caso nuestro, seamos soldados o seamos cuadro, estamos como un poquito más, como sabiendo un poquito más, aunque no nos lo recordemos. Pero se dio eso como a todo nivel. Bueno, después se fueron enterando, digamos, esta es la exposición que hizo de la Operación Rosario el capitán Santillán, y lo recalco porque también el pueblo no sabe y los políticos se hacen los desentendidos. Sí, solamente con un apretón de mano, una palmadita, los 2 de abril, el 2 de mayo, y para de contar. Y lo que se pidió para evitar males mayores, tanto en lo diplomático como digamos, en lo civil, fue una operación
que sea incruenta, como que si a vos te tiene que operar el cirujano y le decía, opéreme pero no me corte, así. Y a veces eso no nos hace cosquilla acá y menos acá. Y es bueno, al menos desde mi punto de vista y desde mi ser, es bueno recordarlo y gritarlo, como dice, desde el tejado, a los cuatro vientos. Porque yo veo por donde ando, sí, está bueno. Hoy acá me siento orgulloso por mi primo que por cuenta de él se encargó de decir, y es veterano, bárbaro. Te digo, a mí no me molesta, para mí es un orgullo de que alguien se movilice para que por ahí un veterano pueda dar a conocer su punto de vista de lo que vivió. Pero te decía, ver en algunos pueblos, como en algunas ciudades, que, como dicen, cuando le abrí la puerta y no está limpia, ves el desastre que hay, o la falta de arrancho. Yo también veo, a veces, en pueblos, que se dan de patriotas, pero tienen poco. ¿Por qué? Porque reconocer la gesta de Malvinas es tan o más, y no por sacarle el honor que tiene San Martín, Belgrano. Ellos lo hicieron a su manera, con lo poco, y lucharon contra el imperio español, lucharon contra el imperio conjunto, como lo que fue la vuelta obligada. Y a nosotros nos tocó luchar contra un conjunto, porque era la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora, llamarme patriota y defender los intereses de la corona o de las corporaciones, yo creo que hay que hacer un replanteo, hay que hacer como un censo de replantearnos, porque no puedo decirme patriota y estar defendiendo a las multinacionales. ¿De dónde son? ¿Y qué fueron o cómo operaron la corona británica con la corporación de Washington y las demás? Y de eso parece que nadie se quiere enterar, porque se sienten incómodos. Entonces, en algunos pueblos que son defensores tal vez de esos intereses, la arreglan con una chapita, o la arreglan con un par de ladrillos, y creo que es mucho más, porque esa operación de hacerla incruenta para que no haya herido fue para evitar muchos males mayores. Y digamos, los heridos que hubo fueron nuestros. Cuando desembarcó el primero fue el capitán Giachino. Pero no te cuentan que cuando desembarcó la fuerza, los ingleses se habían juntado la tanda que salía con la que entra y que no estaban en su puesto, estaban todos defendiendo al gobernador. Y fue una emboscada y una situación que, como que esa parte en donde y cómo lo matan a Giachino fue con una falta de respeto de los códigos de guerra, porque hay códigos que respetar. No se mata por matar, no se mata para decir yo estoy acá, no. Si estamos disparando, bárbaro, pero no me dispare por la espalda, ni me dispare cuando yo no te estoy viendo como adversario en ese momento. Estaban escondidos, y cuando ingresó en el pasillo estaban mirando por un agujerito de la llave y le dispararon. Y eso se debería reconocer, no porque nos tocó, y nos tocó pelear con una potencia como Gran Bretaña,
que estaba en la lona, estaba desarmando su flota, y los buques que había vendido canceló la operación para traerlo a Malvinas, y a los buques mercantes que preparó para venir, eso se habrá dicho, pero como que no se ponen el peso, excepto los que escriben, pero a veces no todo. Entonces, eso es más que significativo. Los que nos tocó, cada uno dio lo que pudo, pero en general fue una respuesta desde el corazón a defender esa porción de tierra nuestra, no de los ingleses, nuestra.